Hay batallas que no se libran fuera, sino que desgastan en silencio el interior de cada persona. Escuchamos muchos consejos y dominamos muchos métodos, pero seguimos sin encontrar la paz, porque lo que falta no es esforzarnos más, sino la presencia real de Dios en lo más hondo del corazón. Cuando Él entra, la herida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un altar donde la gracia comienza a sanar. Hermanos y hermanas amados, en lo hondo de la noche, cuando la ciudad va quedando en silencio y el corazón humano se fatiga tras tantos movimientos sin descanso, un susurro roza suavemente el alma de cada uno. Ese susurro no viene de fuera, no nace de acontecimientos ruidosos, sino que brota del interior, donde una batalla secreta no ha dejado nunca de librarse. No hay espadas ni banderas, y sin embargo es la contienda más decisiva de la vida, la guerra del corazón. Todos la hemos presentido alguna vez, aunque con frecuencia intentemos esquivarla o negarla. Se oculta detrás de sonrisas forzadas, de ritmos apresurados, de respuestas sociales vacías. Es el silencio que duele, la culpa sorda que no sabemos nombrar, el miedo que nos sigue en silencio hasta el sueño. Ahí mismo está el campo de batalla del alma, donde el Espíritu Santo anhela entrar para sanar y renovar, pero también donde las sombras del pasado, las culpas no confesadas y las heridas que no han cicatrizado rehúsan la luz. La palabra de Dios invita a cada uno a preguntarse con sinceridad dónde se encuentra en esa lucha. Buscamos la paz exterior y olvidamos la paz interior. Corremos tras el éxito, las relaciones efímeras, la belleza del cuerpo, los aplausos y la atención de las redes. Pero cuando cae la noche y todo calla, una voz queda, nos recuerda que hay algo más importante sin tocar: las tormentas que arden por dentro. Dios ha puesto en su palabra un secreto que no está reservado a almas extraordinarias ni a personas consideradas especialmente virtuosas, sino para ti, para quienes lloran en silencio, para quienes se debaten entre lo que desean y lo que de verdad hacen, para quienes luchan con pensamientos oscuros, con hábitos antiguos que aún no se han atrevido a dejar y que aman al Señor pero no saben cómo continuar en la fe. Escucha con el corazón, porque el Espíritu no solo nos da buenos consejos, nos da la vida y la fuerza que vienen de Dios. La guerra interior no se gana con la voluntad humana. San Pablo confesó que no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería. Esa distancia entre lo que sabemos y lo que hacemos, entre lo que creemos y lo que tememos, es una realidad que Dios conoce a fondo. Él no nos reprocha esa tensión, sino que nos invita a entrar con Él en el camino de la victoria. El comienzo no es agitarse ni forzarse a ser más fuertes, sino abandonarse. Cuando el mundo nos empuja a defendernos, a controlar y a demostrarnos, Dios nos invita suavemente a entregar la vida entera a su amor. Solo en la entrega ante su rostro se van soltando las cadenas invisibles que atan el alma. Jesús llama a los cansados y agobiados para darles descanso. No es un consuelo psicológico ni una promesa fácil, sino gracia y presencia viva. Cuando abrimos de veras la puerta del corazón, sin máscaras ni ocultamientos, Él no llega como juez que condena, sino como médico que se inclina para sanar. Desde entonces la batalla deja de ser solo nuestra y pasa a pertenecer a Dios. Y cuando la batalla es suya,
el desenlace deja de ser incierto y se sostiene en la esperanza. Sin embargo, el enemigo nos suelta con facilidad, roba la paz a través de la comparación silenciosa, del resentimiento acumulado, del miedo prolongado, de la soberbia espiritual y del desaliento que se filtra al perder la paz. Dejamos de obrar desde la fe y empezamos a reaccionar desde las heridas. Por eso el primer paso no es atacar ni resistir a ciegas, sino discernir. Discernir qué voces del Espíritu que conduce a la luz y qué voces de la tentación disfrazada con sutileza. Esa capacidad crece con la oración humilde, con la meditación diaria de la palabra, de modo especial, permaneciendo en la Eucaristía. Quien se alimenta del cuerpo de Cristo puede vivir por Él y así caminar en la luz. Incluso cuando aún hay sombras en la vida, no faltan teorías, ni consejos, ni métodos espirituales. Lo que falta en muchos es la presencia viva de Dios en el propio interior. Cuando Él habita en nosotros, no hay herida sin esperanza, no hay memoria que no pueda ser redimida, no hay culpa que no pueda ser lavada. Existe un lugar donde la batalla deja de ser campo de guerra para convertirse en altar, donde las lágrimas dejan de ser signo de derrota y se vuelven ofrenda silenciosa. Allí, el silencio de un corazón herido se transforma en oración pura. En ese espacio, Dios nos susurra que su gracia basta. Nos invita a hacer de la propia lucha un altar y a permitir que el Espíritu Santo combata por nosotros. Ese camino nos llama a aprender el silencio interior, un silencio que sabe escuchar a Dios. Él no se revela al alma apresurada y ansiosa, sino a quien sabe detenerse, permanecer y decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. En el silencio hondo de una oración sin disfraces, el Espíritu actúa como médico del alma, purificando y sanando, paso a paso, las zonas aún doloridas. Entonces, la paz deja de ser una sensación frágil que va y viene y se convierte en un fruto estable de la presencia en medio del campo de batalla interior. Una pequeña luz se enciende, suficiente para saber que Jesucristo está de nuestra parte y que su gracia basta para cada día. Hermanos y hermanas amados, confíen en que el fuego que arde en nuestro interior no es fuego de castigo, sino el fuego del Espíritu Santo que purifica. Confíen también en que aquello que dejamos ir no es pérdida, sino liberación. Al avanzar con esa fe, hay un acto sencillo y valiente que debemos realizar: nombrar nuestras heridas, nombrarlas bien en la verdad, no encubrirlas, no maquillarlas con falsa piedad, no minimizarlas. Digámosle al Señor: Señor, aquí está la herida del rechazo. Aquí está mi dependencia afectiva. Aquí está la ira reprimida. Aquí está mi desierto de amor. No queremos ocultarlo más, porque todo lo que se expone a la luz pierde su poder. Y lo que sale a la luz se convierte en luz, como enseña la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 13. Precisamente cuando nos atrevemos a vivir la verdad ante Dios, se abre una puerta misteriosa llamada perdón. Perdonar no solo a los demás, sino también a uno mismo. ¿Cuántas veces hemos perdonado a muchos, pero alguna vez nos hemos perdonado de veras a nosotros mismos?
¿Cuántas veces nos hemos fustigado por dentro cada vez que caemos, sin permitir que la misericordia de Dios descienda de la mente al corazón? Jesús lo dijo claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Esa libertad incluye también nuestra relación con nosotros mismos. Porque ¿cómo vencer la guerra interior si nos convertimos en adversarios de nuestra propia alma? Dios no nos llama a ser perfectos en el sentido de no errar nunca. Nos llama a ser suyos en sus brazos. Las caídas se vuelven peldaños, las heridas testimonio, y las lágrimas, oración. Pero no estamos solos. Un ejército silencioso camina con nosotros. El misterio de la comunión de los santos. Ellos también combatieron, también lloraron, también fueron tentados y hoy interceden por nosotros. San Agustín, quien llevó una vida desordenada, fue transformado en un fuego de sabiduría. Santa Teresa de Ávila, en medio de la aridez más dura, encontró el castillo interior habitado por Dios. San Ignacio de Loyola, con discernimiento espiritual y oración perseverante, venció las tormentas del alma. El mismo Espíritu que levantó a los santos habita ahora en nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque Dios así lo quiere. Cuando el Espíritu irrumpe, comienza una revolución silenciosa, una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que no es euforia pasajera, una fortaleza que no nace del cuerpo, sino del alma anclada en el amor eterno. Desde aquí, el corazón valiente ya no teme su propio campo de batalla, porque sabe que no lucha solo. Cristo está con nosotros y eso lo cambia todo. Sin embargo, para que la victoria no sea solo un deseo, debemos tocar el gran secreto que Dios ha puesto en el centro de la iglesia: el altar y la Eucaristía. Allí se calman las tormentas interiores. Allí las lágrimas encuentran sentido. Allí la lucha se vuelve adoración. Allí el alma descubre que no está sola, ni rota, ni perdida, sino que estaba esperando este encuentro. Cuando Cristo se entrega en el pan de vida, no solo, sí, da como alimento, sino también como escudo, medicina y espada de luz que hiere toda sombra interior. En cada Santa Misa, el cielo toca la tierra y el alma, por más herida, cansada o llena de combates, es abrazada por el mismo Dios. Quizá nos hemos acercado muchas veces al altar sin conciencia, hemos comulgado con la boca, pero sin el corazón. Hemos mirado hacia arriba y no hemos reconocido al Cordero que carga nuestras batallas. El enemigo del alma lo sabe, por eso intenta enfriar la fe, apagar el asombro y distraernos durante la consagración. ¿Sabe que si de verdad creemos y nos abandonamos ante ese misterio, sus armas quedan inútiles? Porque la Eucaristía es fuego y el fuego consume todo lo que no es de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 55, Jesús afirma: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. No es un símbolo vacío, es realidad. No es un rito sin alma, es batalla espiritual envuelta en amor. Cuando recibimos al Señor en gracia,
no solo lo recibimos a Él, recibimos también su victoria. La fuerza que tuvo en Getsemaní al sudar sangre, el silencio con que afrontó los insultos, la ternura con que perdonó a sus enemigos, el poder con que venció a la muerte. Y esa presencia permanece en nosotros no por unos minutos, sino para siempre, si permanecemos en Él. Por eso, las guerras interiores no pueden vencerse separadas de los sacramentos. No son debates racionales, sino combates espirituales. No se ganan con discursos, sino con gracia. Y la gracia emana del corazón traspasado de Cristo, que se ofrece por nosotros en cada misa. Por eso la palabra nos suplica volver al altar, volver al sagrario, volver con hambre verdadera, no por costumbre, no por calendario, no por obligación, sino como quien reconoce que su alma se muere de sed y solo aquí encuentra la fuente. Entonces sucede en silencio un prodigio. Por dentro comienza la sanación, aunque por fuera nada cambia aún. Puede que las circunstancias no se transformen de inmediato, pero cambiará nuestra mirada. Tal vez las tentaciones no desaparezcan, pero ya no seremos sus esclavos. Puede que las cicatrices no se borren, pero dejarán de doler, porque donde entra Cristo no hay lugar para la desesperación. Hermanos y hermanas amados, la realidad muestra que muchos fieles aman a Dios, pero huyen de su pasado. Oramos, servimos, nos confesamos, damos gracias, pero hay heridas antiguas que nunca hemos dejado que el Señor toque. Quizá te hayan dicho, olvídalo, supéralo. Dios ya te perdonó. Los labios asienten, pero el corazón se encoge porque en lo más hondo la herida sigue ardiendo y el recuerdo aprieta el alma como una mano invisible. La palabra nos invita a detenernos y a escuchar con sinceridad lo que no se sana, se repite. Lo que se oculta reina en secreto. Lo que no se entrega se convierte en cautiverio. Dios no nos llama a negar nuestra historia, sino a mirarla con Él. Quiere entrar en el momento en que fuimos humillados, en el rincón donde se nos robó la inocencia, en el día en que tomamos una decisión que aún no podemos perdonarnos. Él no viene a reprochar, viene con llagas abiertas para tocar nuestras llagas escondidas. Él es el Cordero herido que comprende todo dolor. En ese lugar silencioso ocurre el milagro. La herida se convierte en altar, el sufrimiento en oración, el pasado en testimonio. Pero eso no se logra con fuerzas propias. Se necesita un acto de valentía radical. Hablar con Dios de aquello que nunca nos atrevimos a decirle, no con fórmulas ni con palabras memorizadas, sino con la desnudez del alma. Señor, no entiendo por qué sucedió, pero te lo entrego. Señor, no sé cómo perdonar a quien me hirió, enséñame. Señor, no puedo con esta culpa. Aquí está mi vergüenza. Tómala tú. Esa oración humilde, sincera y sencilla abre el paso a una renovación interior que no puede fingirse. Allí el Espíritu Santo comienza a reconstruir lo que creíamos irrecuperable. Recuerda, el resucitado conserva las llagas y nosotros también podemos llevar las nuestras, no como un peso, sino como un trofeo de gracia, no como marca de derrota, sino como señal de que Dios pasó por allí y lo hizo todo nuevo. En la segunda carta a los Corintios,
capítulo 5, versículo 17. Se nos recuerda que quien está en Cristo es nueva criatura. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó, sin embargo. La victoria no es un instante, sino un camino largo, un desierto, una escuela de amor. Dios no sana por método, sino por presencia. Y su presencia se hace más clara cuando dejamos de forcejear con nuestras fuerzas y comenzamos a caminar por la fe. Habrá días de paso firme y días en que apenas nos arrastremos. No temas, porque la fidelidad no se mide por la fuerza del paso, sino por la dirección del corazón. Si el corazón se vuelve a Dios, ya estás venciendo. Aunque el enemigo susurre, no has cambiado. Todo sigue igual. Esto no sirve. Responde como el salmista: aunque desfallezcan mi carne y mi corazón, Dios es la roca de mi corazón y mi herencia para siempre. El Salmo 73, versículo 26, se vuelve sostén seguro. Nuestra fuerza no nace de las sensaciones, sino de su fidelidad. Y entonces tocamos el último secreto: sencillo y fácilmente olvidado. Permanecer, perseverar cuando no sentimos nada, orar cuando todo en nosotros quiere rendirse, volver a la Santa Misa cuando parece que no hay consuelo, levantarnos otra vez aunque ayer caímos, confiar cuando ya no entendemos, amar cuando no somos correspondidos, esa constancia silenciosa, esa fe sin aplausos, esa fidelidad que nadie ve, rompe cadenas invisibles, porque el alma no es probada para humillarla, sino purificada en el fuego, y ese fuego no destruye, forja, como el oro en el crisol, como el barro en manos del alfarero, como la cruz que no es final, sino comienzo. Muy pronto el alma aprenderá a vivir sin miedo al pasado, sin miedo a su propio campo de batalla, sin miedo a sí misma, porque sabrá que no está sola, ni rota, ni vencida, sino que está siendo recreada por el amor. En el silencio del amanecer, cuando la creación guarda quietud y el corazón humano apenas despierta, desciende una promesa como rocío. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. No grita ni impone, solo toca el alma cansada como brisa suave. Este es el secreto final, sencillo, a menudo olvidado, pero de poder insondable. Dios permanece, no nos abandona cuando caemos, no se retira cuando dudamos, no exige perfección para amarnos, porque ya nos ama con amor eterno. La guerra interior no se gana en un solo día. No hay fórmulas mágicas ni atajos, pero hay una promesa que sostiene cada paso: la fidelidad de aquel que nos amó primero. Esa fidelidad es más fuerte que el pasado, más honda que las heridas, más luminosa que las noches más oscuras. Clama a mí y yo te responderé. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 33, Él no espera que seamos fuertes, solo que seamos sinceros. Por eso, como comunidad, hagamos un gesto sagrado, conviertan el corazón en sagrario, en un lugar donde Dios habite, no como visitante de paso, sino como Rey.
como padre, como amigo. Hagan silencio, abran espacio y hagan memoria de su amor cuando vuelvan los pensamientos que hieren, las tentaciones que aplastan, los recuerdos que nublan. No luchen solos. Recuerden, Él está con ustedes. Respiren hondo. Repitan su nombre. Invoquen al Espíritu Santo y, sobre todo, regresen al altar. Vuelvan a la Eucaristía con hambre de cielo. Vuelvan a la confesión con humildad de hijos. Vuelvan a la palabra como quien llega sediento al agua viva. Y vuelvan al amor, aunque duela, aunque no los comprendan, aunque los rechacen. Porque el amor vivido en fidelidad es la victoria más perfecta. Queridos hermanos y hermanas, no estamos solos. Las batallas interiores no son señal de debilidad, sino de profundidad. Solo combaten quienes no se han rendido al mundo. Solo sufren por dentro quienes anhelan la luz. Solo afrontan tormentas quienes han dicho sí al camino de la cruz. Ese sí de ustedes, aunque torpe, entre lágrimas y tropiezos, conmueve el corazón de Dios. Mientras el universo sigue girando, ustedes escuchan no una voz humana, sino una llamada eterna. Entrar en la santidad interior, en la fragua invisible del alma. Dios nos está haciendo vasijas nuevas. Amén.